Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a tomarse un café con Memorial. Hoy vamos a tener un tema, la verdad, de importancia vital, la respiración. Soy Omara García, tanatóloga, y me acompaña una vez más Marco Morales. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marco Morales y les damos la muy cordial bienvenida nuevamente a tomarse un café con nosotros. Y hoy hablaremos de una cuestión, como dijo Omar, muy importante, que es respirar. Y nuestro invitado de hoy es Pedro Enciso. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, buenas tardes. Soy el licenciado José Pedro Enciso Morales. Soy licenciado en terapia física. He tenido la oportunidad de especializarme tanto en el área respiratoria como en el área geriátrica y pues feliz de poder compartir este tema tan importante para la vida de todos y más en este tiempo que estamos viviendo y pues con ustedes que son un gran equipo. Muchas gracias, Pedro. La respiración es un acto que damos la mayoría de nosotros por sentado. Y quiero compartirles que desde mi formación yo he escuchado y lo he vivido desde este pensamiento que es como respiramos, vivimos. Y bueno, sin más preámbulo, Pedro, quiero preguntarte, cuéntanos, ¿cómo se da el proceso de la respiración? Mira, la respiración en sí es un proceso complejo. No es simplemente meter y sacar aire, sino que es un proceso que se divide en diferentes etapas. Se divide en ventilación, respiración externa y respiración interna. La ventilación en sí es esa dinámica, es esa mecánica del cuerpo, activación muscular para que entre y salga aire. Pero lo importante de ese aire es que esté cargado de oxígeno. El oxígeno es la partícula vital que va a proveernos de la energía necesaria al cuerpo. Entonces ahí entra la respiración externa y la respiración interna. La respiración externa es la que se da a nivel pulmonar, donde hay un intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, ingresa oxígeno a nuestro cuerpo, sale dióxido de carbono junto con otros gases. Estando ya dentro del cuerpo, a nivel celular va a haber nuevamente este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono y se va a utilizar el oxígeno para la producción de la energía necesaria. Ahora, para nosotros poder meter aire, tenemos que activar nuestros músculos, ¿vale? Yo preguntaría, usaría un símil a la clásica pregunta de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo preguntaría, ¿qué crees tú, Omar? ¿Qué es primero? ¿Metemos aire y eso expande nuestro tórax o expandimos el tórax y eso permite la entrada de aire? Mira, y me llevas a un plano, me imagino, en nuestra primera inhalación, que es con la que arrancamos la vida, Okay. ¿sí? Y es esta parte de cuando el bebé sale, lo que yo me imagino que es esta parte de el respirar y se van abriendo todas estas cavidades, pero por favor, dinos si esto es correcto o no. Sí, no, y qué bueno que lo mencionas porque es muy bonito. Hay una frase que dice que la respiración es lo primero y lo último que hacemos en la vida, ¿no? Y eso es súper padre porque podemos darnos cuenta que en efecto lo primero que ocurre es una expansión. El aire, la entrada y salida de aire depende de las presiones. En la atmósfera hay cierta presión. A nivel del mar son 760 milímetros de mercurio. A nivel de la Ciudad de México son aproximadamente 865 milímetros de mercurio. Entonces, antes de meter aire, existe una igualación en las presiones. Para poder hacer un cambio en estas presiones, para que pueda entrar aire, tiene que haber menos presión dentro, para que el aire, que es un fluido, vaya de la zona de mayor presión a la de menor presión. Y entonces la única manera de que haya menos presión dentro es que se expanda nuestro tórax. Porque hay una ley, que es la ley de Boyle, que dice que a mayor volumen del contenedor, menor presión. Y entonces, si yo amplío mi contenedor, hay menor presión interna y permito la entrada de aire. Entonces, lo primero que hago, respondiendo a la pregunta que es primero expandir o meter aire, lo primero que hago es expandir y eso permite la entrada de aire. ¿Y cómo expando? Por medio del diafragma. Y eso es fundamental, Omara, porque muchas personas no saben usar el diafragma para respirar.
Y fíjate, y es la siguiente pregunta que tengo, pero pues nosotros seguramente respiramos no de la mejor manera, no aprovechamos esta capacidad pulmonar. Es más, muchas veces creo que no hemos hecho esa conciencia de dar una respiración de calidad. Y ojo, como bien lo comentaste, es lo primero que hemos hecho, fue lo primero que hicimos y lo último. Y no le hemos dado un espacio muy importante, siendo que además de ahí entra esta oxigenación que representa y repercute en todo nuestro organismo. ¿Cómo podemos hacer para tener una calidad, sacarle el mayor provecho a esta capacidad pulmonar, ya sea en reposo o en actividad física? Qué bueno que lo comentas, bien dices, no sabemos sacarle provecho. Y es algo curioso porque ¿cómo es la respiración del bebé? Vemos que su pancita se mueve, se infla y se desinfla, se infla y se desinfla. Es una respiración abdominal y es la respiración ideal, la respiración abdominal. Pero ¿qué pasa? Que conforme vamos creciendo, papá, mamá, abuelito, el profe de educación física con lentes y gorra, te dice, mete aire a los pulmones. ¿Y qué haces? Metes al pecho. Y eso es lo incorrecto. Cuando metemos aire al pecho, estamos llevando el aire a la zona superior de nuestros pulmones y no a la zona inferior. Entonces dejamos de movilizar el diafragma. Y cuando dejamos de movilizar al diafragma, no metemos suficiente aire. Fíjate, cuando nosotros respiramos bien, de una manera correcta, en una respiración normal podemos meter 500 mililitros de aire y en una inspiración profunda podemos meter hasta de 2 a 3 litros de aire en una profunda. Pero si no sabemos mover el diafragma, si no hacemos la respiración correcta, esos 500 mililitros pueden descender a 300 mililitros y en la inspiración profunda va a subir máximo 1 litro. Entonces no estamos utilizando correctamente este equipamiento que tenemos para poder proveer de energía a todo nuestro cuerpo. Ahora, me preguntas de las diferentes actividades, de cómo utilizarlo en la actividad física, cómo utilizarlo en el reposo, en el sueño. Bueno, es muy importante porque si bien por obviedad en la actividad física necesitamos más energía, no significa que en el reposo tengamos que descuidar la respiración, porque el reposo nos habla de un momento de relajación y para que haya relajación tiene que haber una buena oxigenación. Por tanto, lo ideal, como comentaba hace un rato Omara, es tener una respiración diafragmática, que nuestro diafragma se mueva. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque nuestra pancita, el globo que tenemos aquí, se infla. Si yo meto aire por la nariz y se infla lo de arriba, estoy haciendo mal. Entonces tengo que tener una reeducación respiratoria para respirar correctamente. Y ahora, en la actividad física ocurre que se acelera el corazón. Corremos, hacemos ejercicios, se acelera el corazón. Si se acelera el corazón es porque los músculos le están diciendo al corazón, dame más, dame más, dame más oxígeno, necesito generar energía. Entonces el corazón duro, 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 duro. Pero si los pulmones no le proveen del suficiente oxígeno porque no está existiendo una buena respiración, un buen patrón respiratorio, el corazón se va a fatigar y entonces caemos en problemas cardíacos. Wow. Quiero compartirle, y bueno, chicos, a lo mejor me voy a balconear, pero quiero decirles que cuando yo hago meditación, invariablemente yo me tengo que desabrochar el botón del pantalón para dar una buena respiración, ¿sí? En esta meditación. Pero yo no había tomado conciencia de esto que nos compartes, Pedro. También hago actividad física como correr y solamente me había concentrado en esta parte de pulmones omitiendo esta parte de una respiración del diafragma. Del diafragma. Sí, entonces me imagino que en el momento en que uno empieza a tomar conciencia y empezar a utilizar esto, o sea, empezar a desarrollarlo, incluso hasta el desarrollo físico del ejercicio es de mejor calidad. Sí, la parte del corazón. Claro, cambia muchísimas cosas. En primera, es menor el desgaste para el corazón, es mayor el beneficio para los músculos, se fatigan en una menor proporción porque el ejercicio es aeróbico, le estás dando la materia prima.
Es como cuando en casa queremos hacer muchos proyectos, pero si papá, mamá o quien esté a cargo de la casa no está dando el flujo de efectivo, pues nos vamos a desgastar queriendo buscar de dónde saco, quiero levantar esta pared, pero no tengo, entonces me empiezo a cansar, no existe el flujo para levantar esos muros, para construir esto, poner estas lámparas. Entonces, si existe el flujo, pues todo fluye, ¿vale? Últimamente está mucho esta frase de moda, ¿no? Y tú que haces yoga lo sabrás, déjalo fluir. Deja fluir las cosas, pero si no sabemos respirar, no va a fluir, ¿vale? Va a haber un atoro y el corazón va a querer avanzar, pero trabaja en equipo. Mira qué bonito es nuestro cuerpo que trabaja en equipo. Y toda la sociedad está organizada, todos los trabajos, todas las actividades están organizadas para funcionar como el cuerpo, en equipo. Pero si no sabemos siquiera qué hacer, cómo nuestro cuerpo trabaja en equipo, pues por eso tampoco sabemos trabajar en equipo en las diferentes organizaciones. Claro, el rendimiento es menor. ¡Wow! Así es. ¡Qué maravilla! Oye, Omar, acá en Memorial manejamos un cúmulo de emociones con la gente que viene a despedir a sus seres queridos. En ese sentido, las emociones, ¿cómo interactúan en nosotros? Y en tu caso, Omar, que nos pudieras decir cómo nos afectan en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros con las emociones? Porque aquí estamos siempre tratando con gente a flor de piel, ¿no? En donde los sentimientos están, pero sí, pues muy delicados por la pérdida de la persona. ¿Y cómo nos podría ayudar todo esto, no? Wow, es maravillosa la pregunta y bueno, vamos a meter elementos que, como lo mencionamos con Pedro, bueno, la respiración, importantísima, las emociones son herramientas de vida. A mí me gustaría empezar, pues, esta distinción entre emociones y sentimientos, porque luego tenemos esta duda. La emoción la emoción es un sentir muy intenso, ¿sí? Y puede ser como de amor, alegría, tristeza, miedo, enojo, y está producido por un hecho, una idea o un recuerdo. ¿Okay? Ahora, esta emoción, ¿sí? Como te digo, es intensa y corta en duración, a diferencia de los sentimientos. Los sentimientos son más prolongados y con una intensidad menor. Ahora, esta parte, ¿qué pasa con las emociones? Las emociones, como lo dije, emociones y sentimientos son herramientas que nos van a ayudar a confrontar las situaciones, la vida que se nos presenta. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, creo que esto nos va a ayudar mucho. Fíjense cómo si vamos en un auto, a lo mejor nuestra pareja, nuestro hermano, compañero está manejando y uno está, pues, relajado, a lo mejor acabo de comer, a lo mejor hasta tengo sueño y me estoy durmiendo, y de repente, al momento de detenernos, el coche de atrás nos pega, ¿sí? En ese momento, mis emociones, ¿sí? En este caso podría ser miedo, ¿sí? Se dispara. ¿Para qué? Para poder confrontar, responder ante esa situación. Y me pone en un sentimiento de alerta. Fíjate cómo, y aquí complementando lo que dice Pedro, mi palpitación empieza a acelerarse para que mis pulmones empiecen a dar una respiración también más rápida para empezar a mandar más oxígeno a mis extremidades, Marco, ¿sí? Mis sentidos se agudizan. Si yo estaba con sueño, se me fue el sueño, ¿sí? Si yo estaba haciendo la digestión se para, porque eso también es energía y se va directamente a respiración y a circulación. Porque, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo en lo personal, en ese momento me bajo y me cercioro de que el señor no se vaya corriendo y le pido que me muestre su, ¿cómo se llama esta parte del documento? Seguro de auto, póliza de seguro y su identificación, porque yo tengo que responder rápidamente a resolver la situación. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo la emoción y el sentimiento se manifiestan para poder resolver esa situación y cómo esa emoción también hace que mi cuerpo responda, ¿sí? Para poder funcionar de la mejor manera. ¿Esto queda claro Sí, o tienen alguna duda? No, sí, y qué bueno que lo cuentas así. Oye, pero ¿qué pasa? Dime. No, adelante, Pedro.
Gracias, Marco. Ahorita que mencionas, Omar, de cómo reaccionamos, pues podemos meter aquí la respiración, ¿no? De cómo reaccionamos en las diferentes situaciones. Pero bueno, me imagino que eso lo vamos a platicar un poco después. Quisiera escuchar a Marco lo que ibas a comentar, Marco. ¿Está Marco? Marco está respirando profundamente para ver cuál va a ser la pregunta. Respira con diafragma. Esta cuestión de la emoción, a veces yo te preguntaba, podemos controlar a través de la emoción, perdón, de la respiración, la emoción. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro. Bueno, adelante. Para mí. ¿Para quién habla? Empieza tú y yo la complemento. Ok, bueno. Las emociones, como bien dice Omara, producen un cambio en nuestro sistema, en nuestros órganos, producen una aceleración del corazón y fíjate que así como deja de haber energía o flujo hacia la digestión que comentabas, también deja de haber flujo hacia zonas de control en nuestro cerebro y se van hacia las zonas reactivas, hacia las zonas donde reacciona la adrenalina y por eso hay personas más reactivas que otras y está muy relacionada con la respiración. Hay estudios que demuestran que las personas que no saben respirar son más reactivas que las que sí saben respirar. Las personas que tienen una respiración profunda son personas más calmadas, más ecuánimes y que responden con procesos de paz ante cualquier situación. Y las personas que no saben respirar, respiran rápido, superficial y reactivo. Y después se están culpando porque hizo eso. Es que yo no quería, yo no soy así. ¿Y qué pasó? Pues que no le diste chance al oxígeno de llegar a esa zona de tu cerebro que te permite decir, hey, tranquilo, vamos a ver las diferentes situaciones, las diferentes opciones y te permite reaccionar de una manera diferente. Es correcto. De hecho, esta es una herramienta que se utiliza mucho en sesión, porque la persona cuando llega a lo mejor con este miedo de qué voy a hacer ante la falta de mi ser amado, sus respiraciones son cortas, Marco. Así, o sea, cortas, entrecortadas, y eso no les permite tener claridad de pensamiento. Quiero compartirles desde esta parte, pues, espiritual de muchos maestros, a la respiración le llaman prana, y prana significa alimento. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, para poder relajar a la persona ante una situación de crisis o una situación, por ejemplo, un duelo, lo que trabajamos con ella es, le hacemos en ese espacio unas respiraciones profundas para que relajen tanto la respiración, tanto el palpitar y también la mente. Podemos relajar, aquietar los pensamientos y esto a la persona le permite tener esta claridad de ver qué más puede hacer en ese momento. Una respiración de calidad, además, nos planta en el presente, porque cuando nosotros estamos pensando en el futuro o en el pasado, que son tiempos que no existen, podemos angustiarnos o aumentamos nuestra tristeza. Pero cuando estamos centrados en el presente, tenemos como más claridad, Marco, de qué podemos hacer ante esa situación. Oye, Pedro, ahora con lo de la pandemia, pues también la respiración como que es la preocupación de mucha gente, ¿no? Porque hoy la puso en el centro de lo que primero ataca este canijo virus, ¿no? ¿Tú crees que hoy con todo esto que ya tenemos un año viviendo esta pesadilla, la gente ya tomó más en cuenta y más conciencia de lo importante que es respirar y de lo que significa, pues, algo que damos por hecho que ocurre siempre, ¿no? Porque todo el tiempo estamos respirando, aunque estemos dormidos. Entonces, ya la gente podrá entender qué vital es tener oxígeno en los pulmones. Pues ojalá fuera así. Realmente ojalá fuera así. La realidad es que sigue siendo algo muy mecánico y nos seguimos dando cuenta de la necesidad de eso hasta que nos hace falta, ¿vale? Mientras seguimos sin preocuparnos por eso. Y ¿sabes qué es algo aún más preocupante? Sin tratar de hacer para nada política, y es que no existe
dentro de nuestro sistema de salud, y me refiero de toda la vida, no me refiero solo ahorita, sino de toda la vida, el sistema de prevención correcto para cualquier enfermedad. En este caso, el COVID se puede sobrellevar mejor con una mejor respiración, ¿vale? Hay muchos pacientes que no necesitan oxígeno porque tienen un buen patrón respiratorio. He tenido la oportunidad de atender ya varios pacientes con COVID y coincide que aquellos que tienen el patrón correcto respiratorio son los que salen adelante más rápido y que no se complican tan fácilmente que aquellos que tienen una respiración superficial, porque aparte resulta que COVID ataca más a la zona superior del pulmón, y entonces tengo pacientes que respiran con la zona superior y es su forma de respirar, o sea, respiran con la zona superior, y aparte ahí ataca COVID más que la zona inferior, entonces el paciente se ve más afectado. Entonces aquel paciente que sabe respirar bien, pues supera mejor esta enfermedad. Y estamos en un tiempo de pandemia donde, bueno, no solo la parte del respirar, hablando de la enfermedad como tal que afecta a los pulmones y afecta a muchos más órganos, porque cabe recalcar que no es una enfermedad propiamente respiratoria, es una enfermedad inflamatoria multisistémica. Va a inflamar al hígado, va a inflamar al cerebro, va a inflamar al riñón, va a inflamar a las venas, a las arterias, va a afectar muchos órganos, pero hay una sintomatología respiratoria principalmente. Entonces, es importante mencionarlo porque la gente a veces cree que como no hay tos, como no hay moco, pues estoy bien, pero por dentro del cuerpo está, y por eso hay dolores tan intensos de cabeza. Y entonces ahí sí entra también la respiración, porque me siento dolorido, me siento agobiado. ¿Qué hago? Respira profundo. ¿Por qué? Porque ese oxígeno se va a distribuir a donde se necesita. Si algo necesita el cuerpo cuando está siendo atacado, es oxígeno. Si algo necesita un país cuando la economía se cae, es flujo de dinero. Lo mismo aquí, si algo necesitamos es oxígeno. Entonces necesitamos respirar correctamente, y por eso te decía, Marco, ojalá que la gente esté entendiendo la importancia de respirar, y no solo de respirar, sino del respirar bien. Así es. Y fíjense, yo quiero complementar esto, y yo creo, Pedro, que nos vas a ayudar. Yo he escuchado, desafortunadamente, personas que han salido de la enfermedad del COVID y dicen, y me fue muy bien. O sea, creo que me van a ver si tengo algunas ciertas secuelas. Y estamos hablando de esta parte de secuelas, como tú dices, de muchos órganos, páncreas, riñón, ¿sí? Podría ser que la que pudiéramos detectar más fácilmente es esta parte pulmonar. Aquí hablamos a lo mejor de fibrosis, ¿sí? A nivel de pulmones. Esto, para quienes no sepan, es como en nuestros pulmones hay alvéolos y hay como un árbol adentro con ramificaciones, y estas ramificaciones, en una explicación, la verdad, muy coloquial, como que se empiezan a poner más duras, ¿sí? Y más anchas, y eso hace que haya menos capacidad pulmonar, en una explicación muy sencilla. Pero entonces, como las personas siguen respirando, no se ocupan de esta situación, al fin sigo respirando, pero no ven la situación a largo plazo. Y también, por otro lado, dicen, bueno, pero yo ya tengo un tratamiento médico, un medicamento, esta parte, pues sí, de una medicina. Aquí, Pedro, ¿qué tanto podría haber evitar estas secuelas a futuro, o incluso para una mejor calidad de vida a futuro, si lo complementamos con lo que tú haces? Bien, gracias por la pregunta, Mara, muy buena. La realidad es que los estudios marcan que en caso de los coronavirus podemos detectar las secuelas hasta después de 5 años. Es decir, necesitamos dejar pasar 5 años para ver realmente qué secuelas van a haber. Es decir, lo que hoy la gente dice, ay, es que me sigue faltando el aire, no estamos hablando de verdaderas secuelas, estamos hablando de que aún tenemos resquicios de lo que vivió durante la enfermedad. Entonces se va recuperando poco a poco, pero las verdaderas secuelas, la afectación orgánica, la vamos a ver a partir de los 5 años. Entonces, en poco tiempo, bueno, realmente la ciencia avanzó muchísimo, y quizá en 1 año, en 2, ya empezarán a salir los artículos que nos hablen de qué pasó con el cerebro de los pacientes que estuvieron internados, qué pasó con los pulmones de los pacientes, y justo lo que tú dices, esa fibrosis, que yo lo llamaría las cicatrices del pulmón,
porque es cúmulo de fibroblastos, de fibrocitos, mejor dicho, ahí dentro del pulmón, pues impiden la buena captación de oxígeno, y al final pues eso va a afectar. Hemos estado hablando esta sesión de cuán importante es la respiración, y pues si el paciente a la larga ya no va a respirar igual porque tiene fibrosis, porque tiene colapso alveolar, pues claro que va a tener consecuencias, porque todos los órganos dependen de la respiración, y si no hay una buena respiración, pues todos los órganos se van a ver afectados. Mira, tenemos un cuerpo tan sabio, Dios de verdad nos proveyó de un cuerpo que nosotros mismos, con los diferentes órganos, vamos compensando. Como fisioterapeutas siempre tratamos de evitar que el paciente compense, para que lo haga de la manera correcta y funcione de forma correcta. Pero al final, si no es atendida una persona, va a compensar y va a salir adelante y va a decir, me siento bien, pero en unos años esa compensación está produciendo fatiga en órganos que no debían estar siendo usados, o no en la manera en que se están sobrecargando. Te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona, has escuchado de la escoliosis que es la desviación de columna, ¿vale? Resulta que cuando una persona tiene una escoliosis, después de un tiempo va a presentar la escoliosis hacia el otro lado, pero en otra región, puede ser una región alta, una región baja. ¿Por qué? Porque está compensando. Entonces, al final tú no ves una persona caminando así, la ves así. ¿Por qué la ves así? Porque está de un lado y del otro. Entonces, ahora tiene doble afectación por esa compensación. Lo mismo pasa con esto. Si hace falta oxígeno, el cuerpo va a encontrar la forma de compensar y salir adelante. Pero eso está haciendo gracias a que se está sobrecargando más unas zonas que otras en el cuerpo. Wow. No, bueno, lo que estás diciendo, la verdad es que invita a hacer mucha conciencia. A mí me gustaría preguntarte si tú nos dieras una recomendación de cuál sería un procedimiento, vamos a decirlo así, pues maduro, responsable, para aquellas personas que ya tuvieron COVID y que quisieran darle un seguimiento a su calidad de vida interna, porque pues no tenemos un escáner para estarnos revisando. ¿Cómo sería este procedimiento, Pedro? Bien. Para no dejar nada por sentado. Pues tenemos que entender primeramente que nuestro cuerpo no son solo pulmones, es decir, ya lo mencionamos, COVID no solo ataca los pulmones, sino podemos decir incluso que ataca a la parte emocional, es decir, al psique de la persona. Entonces, ¿a dónde voy? La persona tiene que atenderse en un ámbito biopsicosocial. Tiene que atenderse por medio del neumólogo, tiene que atenderse también por medio del psicólogo, tiene que atenderse por medio de un profesional de la salud que se encargue de la parte social de sus relaciones, porque al final, si un paciente sufrió y aparte estuvo internado, es un trauma muy grande. Recientemente tuve que dar una cátedra acerca de otra enfermedad que es el Alzheimer, y resulta que el Alzheimer, probablemente lo saben, en muchos casos deriva de procesos de depresión. Y esta pandemia está dejando un saldo de depresión muy alto. Eso nos habla que en unos años vamos a tener muchos casos de Alzheimer, y lamentablemente en este país y en toda América Latina, en muchas ocasiones el Alzheimer se maldiagnostica y se diagnostica más como un paciente psiquiátrico esquizofrénico. ¿Por qué? Porque el paciente está viviendo una realidad diferente y resulta que lo único que está cursando es con Alzheimer, que es tratado por medio de su círculo más cercano. ¿Vale? El Alzheimer así se trata. Y bueno, ahorita ya me desvío a otra enfermedad, pero ¿a dónde voy? La persona se tiene que tratar en todos los ámbitos. Y yo sé que es complicado por la economía, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Y si no, el paciente, yo como profesional de la salud, tengo que dar una atención en todos estos ámbitos a mi paciente, que si quizá mi paciente no tiene para pagar un psicólogo, yo tengo que ver la forma de indagar la parte espiritual y emocional de mi paciente y ayudarlo de la mejor forma posible. Y si yo no sé, si de verdad no entiendo ni no conozco, pues me acerco a Omara, me acerco a un compañero de mi red que me ayude a atender a este paciente. Al final este paciente tiene que atender todo su cuerpo, porque, repito, no son solo pulmones dañados, es todo un cuerpo que se ha visto afectado por una enfermedad muy fuerte, traumática, que lo va a llevar a un proceso de duelo a largo plazo, que va a traer cambios orgánicos en corazón, cambios en páncreas, cambios incluso
se considera que va a traer cáncer, y no propiamente porque el virus produzca cáncer, sino por el trauma que está trayendo a muchos órganos esta enfermedad. No es por espantar a los oyentes para nada, pero estamos hablando de que está afectando a muchos órganos y, como tú dijiste, el paciente tiene que ser responsable. ¿Vale? Una vez más, no quiero espantar a nadie, pero el paciente tiene que ser responsable de su enfermedad, de su cuerpo, y si es responsable, no hay ni por qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque estás atendiéndote. Creo que estás diciendo algo muy importante. Este espacio, y se los quiero compartir, es para dar información, pero una información que sirva. Como bien lo comenta Pedro, pues no vamos a ver ningún síntoma hasta dentro de varios años, pero podemos empezar a hacer algo desde el aquí y el ahora, y lo primero es hacernos conscientes desde nuestra respiración, y también ir planeando cómo podemos ir revisando, checando, hacer este contacto con nosotros mismos, qué es lo que estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo, y lo más importante, qué sí puedo hacer en el aquí y en el ahora, que por supuesto va a repercutir en el futuro. Entonces, aquí no es que nos preocupemos, y en eso estamos de acuerdo los tres, es que nos ocupemos, qué sí podemos hacer. Así es, y bueno, quizá volviendo un poco a la parte de la respiración, que es el tópico principal de esta charla, empezando por eso, el no dejar de lado el hecho de que probablemente estoy respirando mal. ¿Y cómo sé si estoy respirando mal? Pues voy con un profesional de la salud, un fisioterapeuta en este caso, que es el que lo analiza, y a ver, licenciado, dígame cómo estoy respirando, y el profesional te lo va a decir, puedes mejorarlo así, y te va a ayudar en esto. Créanme que teniendo un patrón respiratorio ideal, que es el diafragmático, van a cambiar muchísimas cosas, desde las emociones, van a cambiar los procesos orgánicos, va a cambiar en el momento que hagas ejercicio. Existe una forma correcta de respirar, ¿vale? Y lo podemos hacer. Y no es complicado, solo es acudir a la persona indicada y responder ante esta situación. ¿Quieres compartir algo, Marco? Oye, Pedro, aquí ahorita en este momento, ¿podríamos hacer alguna recomendación básica, algo fácil para que la gente que está bien pudiera decir, bueno, hace que no vamos a dar una consulta de fisioterapeutas para que aprendan a respirar, ¿no? Porque obviamente se requiere más tiempo, pero algo básico que digas, ¿sabes qué? Puedes empezar con esto, ¿no? Claro. ¿Se puede hacer algo? Sí, claro, no. Sería irresponsable de mi parte incluso poner ejercicios que hacer, porque no es el ejercicio que alguien que esté oyendo necesita. Lo que sí puedo decir es, se respira por la nariz, se inhala por la nariz, se exhala por la boca. Ahora, hay ejercicios donde se inhala por la nariz, se exhala por la nariz, como en el yoga, por ejemplo, ¿no, Mara? Creo que así lo hacen, por la nariz. Eso tiene que ver por la concentración de oxígeno. El hecho de exhalar por la nariz en un momento de meditación, en un momento de tranquilidad, permite que se mantenga más el oxígeno en el cuerpo. Pero en el ejercicio, en la vida cotidiana, lo ideal es meter aire por la nariz y sacarlo por la boca. Es lo básico. Ya. Oye, Pedro, otra cosa. Ahora con la pandemia, el famoso oxímetro que te marca ciertos parámetros, ¿cuáles son los parámetros realmente aplicables? Sobre todo porque se hablaba de que por la altura de la Ciudad de México cambiaban esos patrones, la oxigenación diferente. Sí. ¿Cuáles son los patrones según lo que ustedes nos pueden decir? Para que también mucha gente a veces se espanta, ¿no? Porque hay gente que tiene unos valores muy bajos y toda la vida los ha tenido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo es la verdad de todo esto? Pues mira, el patrón normal tiene que ser arriba del 90%. Arriba del 90% ya tenemos gane, ¿vale? Arriba del 90% solo queda mejorar o empeorar en caso de que se siga respirando mal. Abajo del 90% hablamos que el paciente ya está desaturando. Eso implica que no está respirando correctamente o que no está distribuyendo de manera correcta el oxígeno a sus diferentes órganos. El oxímetro, ¿qué es lo que hace? Mide la cantidad de oxígeno que están transportando nuestras células de sangre. Eso es lo que mide el oxímetro.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si el oxímetro está marcando abajo de 90? Pues meter más oxígeno. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de una correcta respiración, por medio de inspiración profunda, por medio de una expiración lenta y prolongada, etcétera. Hay diferentes ejercicios. Ahora, tú mencionabas la altura de la Ciudad de México. Tanto la altura como la contaminación de la Ciudad de México van a producir un cambio en esos parámetros. Lo ideal es estar en 100%, y se puede estar en 100%, pero aquí es muy complicado en esta ciudad estar en 100%. Creo que se nos fue Marco, pero bueno, podemos seguir platicando con yo, Mara. Es complicado llegar al 100% en la Ciudad de México. Se puede, es complicado, pero arriba del 95% es aceptable aquí en la Ciudad de México. Wow, wow, wow. Qué bárbaro. De veras que la información que me das, bueno, o sea, me pone, o sea, me sorprende. Nos hace falta más información. Desafortunadamente estamos llegando casi al final de nuestro programa y quiero preguntarte, Pedro, ¿tienes algún otro comentario que nos quieras compartir? ¿Algún comentario final? Sí, pues podría cerrar. Miren, empezaste tú, Mara, platicando acerca de las emociones, acerca de los sentimientos. Hay estudios, tanto científicos como, ¿cómo se dicen estos estudios? Son los, bueno, por experiencia, que nos hablan de la importancia de cómo se concentran las emociones en el centro de nuestro cuerpo, y coincide con donde está el diafragma. ¿Vale? Entonces, si no movilizamos el diafragma, se nos está acumulando, tenemos un cúmulo de emociones aquí, ¿vale? El fisioterapeuta tiene técnicas tanto para la buena respiración como para liberar el diafragma, porque resulta, Omar, Marco, que si no sabemos mover nuestro diafragma, el diafragma es como cualquier músculo que se atrofia. Necesitamos moverlo, que se adhiere. Hay un tejido que envuelve a todos nuestros músculos, que es la fascia. Cuando nuestros músculos no se mueven, esa fascia se adhiere y limita el movimiento. Y por más que quiera respirar bien, no puedo. ¿Por qué? Porque mi diafragma está limitado, y para eso la fisioterapia tiene técnicas que ayudan a liberar el diafragma, nos dan una buena respiración, nos liberan de nuestras emociones. Vieras qué bonito es cuando hacemos una liberación de diafragma, que las personas lloran. ¿Y por qué lloras? No sé, pero estoy llorando, porque tenemos emociones atoradas que no hemos sacado y que tienen mucho que ver con la respiración. Entonces, mi recomendación sería: no desestimen el ir con un profesional de la salud para valorar la respiración, para valorar las emociones y para valorar la relación entre mi respiración y las emociones. No, bueno, yo no voy a dudar en buscarte a ti, porque esto que me platicas, bueno, es como un regalo para uno, definitivamente. Marco, estamos llegando al final del programa. ¿Cómo te gustaría cerrar? Pues nada más agradecer a Pedro por todos esos consejos, que la verdad es que hay cosas que consideramos tan ya sabias, porque nadie te dice nada, ¿no? O sea, sabes que yo sé hablar, ¿no? Pero pues ahora hablas mal, y esto que es tan importante que es respirar, pues a lo mejor lo hacemos súper mal, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo que nosotros, sí es importante que lo podamos estar contemplando, de ir con Pedro a que nos ayude, porque eso invariablemente nuestra vida va a cambiar. Y yo creo que es algo que deberíamos de también pasarlo a alguien más, porque esto es algo que necesitamos hacer todos, ¿no? Agradecer como siempre, estas pláticas son muy interesantes, y esperamos verlos próximamente en las que siguen, ¿no? Así es. Pedro, nosotros queremos agradecerte tu regalo de información, el que nos hayas acompañado aquí. Si alguien está interesado en contactarlo, yo soy de las primeras, pues lo que podemos hacer es buscarlo en el Instituto Profesional en Terapias y Humanidades. Por favor, ¿nos puedes dar la página? Claro que sí, miren, el Instituto Profesional en Terapias y Humanidades tiene su propia clínica, que es el Centro de Rehabilitación del Instituto Profesional en Terapias y Humanidades, que se encuentra, bueno, aquí en la Ciudad de México se encuentra en el sur, pero también tenemos campus y clínica en Puebla, en Tlalnepantla, en Guadalajara y en Guatemala. Entonces, el teléfono, en este momento no lo tengo, pero si se puede publicar después en la página de internet, pues yo les paso el dato. Tenemos, digo, así como entendemos
que Memorial San Ángel son los mejores amigos que podemos tener al final de nuestro camino. Créanme que el instituto puede apoyarlos en la parte de salud, en lo que necesiten, en el momento que lo necesiten. Muchísimas gracias. Por supuesto que toda la información la subimos a la página. Yo les recuerdo que si me quieren contactar, me pueden contactar en omara-gdegato@yahoo.com.mx y en mi celular 5554-55-2019. Y, por supuesto, la página de Memorial San Ángel, www.sanangelmemorial.com. No nos queda más que agradecerles su compañía, el gusto de coincidir y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Omara. Gracias, Marco. Hasta luego. Hasta luego.